Buenos días, señores y señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir esta clase asincrónica con todos ustedes. Vamos a iniciar las actividades presentándoles, como es de costumbre, el documento correspondiente a su tarea. Tienen en pantalla ustedes ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales y vamos a ver la unidad 2, los primeros pobladores de América, el tema central. Los subtemas número 2, correspondientes al Imperio Inca, el Inca Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, son los temas que nosotros vamos a ver. La historia en cuanto a la formación de los primeros pobladores de América y de los primeros imperios también. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice, desarrolla las siguientes preguntas, contesta cuáles fueron las características más relevantes del Imperio Inca. La siguiente dice, enumere los legados materiales e inmateriales que nos han dejado los incas. La siguiente, enumere dos características del Inca Pachacútec. Y por último, enumere dos características relevantes de Huayna Cápac. Es todo lo que tienen que hacer. Para ello, ustedes es obligatorio, como su tarea es a mano, de desarrollar la rotulación de su hoja de trabajo. Donde ustedes vayan a desarrollar, primerito tienen que desarrollar tal cual se les establece aquí, para todas las materias. En mi caso, todas las materias tienen que tener tal cual las estructuras como se les está solicitando. Luego que ustedes hayan cumplido eso, a continuación ustedes pueden desarrollar su tarea. Es obviamente necesario que a continuación de su rotulación desarrollen el contenido de su tarea. Deben revisar también adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos solicitados. Y la siguiente información que tenemos en la parte final es la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema Imperio Inca, el Imperio Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, correspondientes a la semana número 2 de fecha 7 de octubre del 2024. Pero esas tareas permiten entregas justamente desde el 7 de octubre, la fecha límite de entregas es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024 y tienen todo el tiempo necesario para poder desarrollar esta actividad. Es una actividad no muy extensa, pero que sí conlleva un poco de investigación en cuanto a los temas que nosotros vamos a ir tratando durante todo el proceso de la clase. Así que por favor pongan atención y obviamente les deseo que les vaya súper bien en el desarrollo de esta actividad. Una vez que se les ha facilitado la información en cuanto a las estructuras de su tarea, vamos a iniciar de forma inmediata con el desarrollo del tema que es el Imperio Inca. Vamos a ver cómo se desarrolló este gran imperio, que también fue importante dentro del desarrollo cultural de nuestra América precolombina. Vamos a iniciar con el tema Capac Inca. ¿Qué es el Capac Inca? Es el poderoso Inca y Zapa Inca es el Inca el único. Así llamaban sus súbditos, entre otros títulos, al soberano del imperio más extenso, avanzado e impecable o implacable de la América precolombina. El emperador era la máxima autoridad del imperio e hijo del sol. Divinidad suprema tenía a su mando a un jefe ejecutivo del Estado y a un consejo de nobles, presidido por un sumo sacerdote que reemplazaba al Inca en su ausencia. Los jefes, curacas de cada provincia tenían cierta autonomía en asuntos locales, pero su mandato no podía contravenir al Inca. La capital fue el Cusco, se convirtió en una ciudad magnífica, llena de templos, palacios, y algunos de ellos existen hasta la actualidad, aunque como parte de edificaciones españolas. En la concepción doble de la sociedad andina, igual sucedía con los demás imperios. Todo estaba dividido en mitades opuestas y complementarias, lo de arriba y lo de abajo. Esta idea, que sobrevivió incluso a la conquista española, servía también para construir las ciudades. Cusco no podía ser la excepción, así que había dos partes de la ciudad. Anán, que correspondía a la parte de arriba, y Urín, que correspondía a la parte de abajo. Justamente las dinastías de los incas dependieron de su origen en una parte de la ciudad. Esa es la parte fundamental en cuanto a las determinaciones de la construcción de sus fortalezas.
¿Cuáles fueron los legados materiales que nos dejaron estas primeras civilizaciones e importantes civilizaciones de la época precolombina en el territorio americano? Aquí vamos a hablar sobre caminos, puentes y sobre todo de tributos. Una de las herencias que los incas debían al imperio Wari, por ejemplo, era el sistema de caminos y a través de los Andes. Con ellos mejoraron considerablemente, especialmente los procesos de comunicación y traslados de mensajes. Para solventar o pasar ríos y quebradas, armaban rápidamente puentes colgantes hechos de sogas que permitían el paso de sus ejércitos y de sus chasquis que a lo largo de de las cargas de tributos que cobraban, obviamente, los iban comunicando periódicamente. Es conocido que la producción total de una comunidad se dividía en tres partes, una para el pueblo, otra para el sol y otra para el inca. Ello quiere decir que se exploraban dos tercios, o perdón, que se expropiaban dos tercios de la producción local. Los incas, sin embargo, hacían reservas de granos que podían repartir en caso de malas cosechas a todo el imperio, a toda la población. Entonces, prácticamente ellos ya tenían pensado en todo, es una parte fundamental. Ahí nosotros podemos tener en cuanto a la parte, a las herencias materiales. Ahora, las herencias inmateriales, nosotros tenemos una infinidad de costumbres, tradiciones, que también nos han llegado hasta nuestros días. Dentro de los principales emperadores que tuvo este imperio inca, nosotros vamos a iniciar hablando sobre Pachacútec. Vamos a ver quién fue, cuáles son las características y qué es lo que sucedió con él. Fue durante el gobierno del noveno Inca Pachacútec que se produjo una primera gran expansión del imperio, desde el Titicaca hasta Junín. Este Inca mejoró la organización del Estado, reglamentó los tributos, la forma de cobrarlos y también cómo repartirlos. Asimismo, organizó a los chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis? Eran mensajeros reales, entrenados para recorrer a pie rápidamente largas distancias con un sistema de postas para llevar noticias a viva voz. A los quipus, un sistema de contabilidad y posiblemente de escritura, consiste en un atado de cuerdas de lana y algodón de diferentes colores y también de tamaños de nudos, que solo era entendido por especialistas, los quipu camayo, que era en aquel entonces. Pachacútec dividió el imperio en cuatro regiones o suyos, de donde proviene el nombre de Tahuantinsuyo, o sea, el reino de las cuatro partes del mundo, de los cuatro puntos cardinales. Esto muestra también el objetivo final al que aspiraba este gran imperio, que obviamente tuvo que desaparecer gracias a la llegada de los españoles. En este sentido, Tupac Yupanqui, quien habría de ser el décimo inca, ya se había destacado como militar durante el reino de su padre. Dicha característica la confirmó como gobernante al expandir inmensamente el imperio. Tras asumir el trono, amplió las fronteras hacia el sur hasta llegar al río Biobío en Chile y sometió algunos pueblos del altiplano y del norte de lo que hoy es Argentina. Tras dominar a los pueblos del norte del Perú, especialmente a los Chimor, emprendió la conquista del norte andino. Sometió a los pueblos Chachapoyas, Huancabambas, Paltas y Cañaris alrededor del año de 1450. Sin embargo, no logró derrotar a la Confederación Norandina, que unía a los pueblos desde Alausí hasta el norte bajo la jefatura de la dinastía de los Duchicelas, por lo que regresó al Cusco en el año de 1460 para poder reorganizarse. 2 años después realizó un nuevo intento de conquista de la Confederación Norandina, como recordarán por historia del Ecuador. En la batalla de Tiocajas en el año de 1462 triunfaron los incas sobre los duchicelas. Hualcopo Duchicela fijó entonces su residencia en Atuntaqui, donde se fortaleció militarmente para seguir enfrentando a los incas. Al año siguiente este jefe muere y le sucede Cacha Duchicela, Shiri XV, el último de los Shiris, quien gobernó 24 años.
Tupac Yupanqui mejoró la recaudación de los tributos y nombró nuevos gobernantes visitadores que se los denominó Tukuy Ricuy de acuerdo a la lengua quichua. Eso en cuanto a los eventos más preponderantes que desarrolló Tupac Yupanqui como emperador inca. Tenemos el siguiente emperador, Huayna Cápac. Su hijo Huayna Cápac sofocó de manera cruenta las continuas rebeliones de su inmenso imperio, el cual se había expandido por la costa del sur de Perú, Chile, lo que es Tacna, Argentina, Tucumán y Bolivia Sucre. Volvió a la carga en el norte, derrotó a los chachapoyas y anexó la región del Golfo de Guayaquil. Además, sometió a los paltas de la actual Loja. En el Azuay ordenó la construcción del Palacio de Incapirca sobre la fortaleza de Hatun Cañar de los derrotados cañaris en el año de 1475. El enfrentamiento definitivo con la Confederación Quiteña se dio en el año de 1487 en las llanuras de Atuntaqui, donde murió Cacha Duchisela y triunfó Huayna Cápac. Los cadáveres de los combatientes en la batalla y los prisioneros degollados fueron arrojados al lago de la capital Caranqui, llamado desde aquel entonces como Iahuarcocha, que traducido al español es lago de sangre. Los jefes del derrotado ejército quiteño se congregaron en asambleas y nombraron Shiri reina a Paccha, hija del difunto jefe, pues Huayna Capac, con la vieja fórmula de utilizar a las élites locales, había propuesto una alianza matrimonial. Así Paccha se casó con el Inca y se convirtió en la ñusta princesa extranjera del Incario. Ellos establecieron su residencia en Quito. En el año de 1490, Huayna Cápac volvió al sur, redujo las sublevaciones en Paita, Tumbes y de los Huancavilcas en la isla Puná y se regresó al Cusco. Año después volvió a Quito y avanzó sobre las actuales provincias ecuatorianas de Manabí y Esmeraldas y también de las colombianas como fue Nariño, Cauca y el Valle. Por su extensión, ustedes podrán haberse imaginado que en este caso el imperio inca llegó a su máximo esplendor justamente en este último gobierno que fue el de Huayna Cápac, quien prácticamente fue quien expandió incluso hasta poblaciones de lo que hoy es nuestro vecino país Colombia. Entonces ahí nosotros podemos ver la gran expansión que se dio durante todo este proceso. Entonces vamos a ver un poco más. Entonces, en cuanto al desarrollo de este proceso, de regreso a Quito, muchos miembros de su corte y él mismo enfrentaron gravemente una de las enfermedades catastróficas como fue la viruela. Gracias a esta enfermedad, por desgracia, por esta enfermedad, falleció en el año de 1525. La crisis de sucesión, la guerra civil que siguió, la captura y muerte de Atahualpa y la conquista española son acontecimientos que iremos estudiando a lo largo de las siguientes clases y que son prácticamente relatos históricos bastante interesantes, pues obviamente en muchos de los casos nosotros pensamos que los españoles fueron quienes prácticamente diezmaron en diferentes batallas, pero no. La mayoría de ellos obviamente murieron por diferentes enfermedades que para aquella época muchas de ellas eran incurables y por efectos que eran enfermedades nuevas. Obviamente ellos no tenían antídotos y los españoles no les proporcionaron los antídotos, pues los españoles ya habían tenido este tipo de enfermedades en Europa y sus cuerpos también habían desarrollado una serie de anticuerpos, los cuales les protegían de todo este proceso. Pero obviamente, hablemos que hasta el 90% de la población indígena o nativa americana fue justamente muerta por la viruela, por el sarampión y otras enfermedades que también trajeron los españoles a consecuencia de este mal llamado proceso de conquista. Nunca se los conquistó, pues obviamente, ¿qué es lo que pasó? La mayoría de ellos simplemente, de acuerdo a los relatos históricos, este imperio inca ya tenía contactos y comercializaciones con otras
civilizaciones que no pertenecían al continente americano. Y eso en la actualidad existe una serie de vestigios, por lo cual se descarta toda idea que nosotros hayamos sido descubiertos por los españoles y más bien lo que fuimos es invadidos por los españoles. Vamos a iniciar, vamos a continuar un poquito más fortaleciendo nuestros conocimientos en cuanto a esta gran cultura precolombina como es la cultura inca. Vamos a iniciar desarrollando algunas actividades complementarias y en esta última parte de nuestra clase. Vamos a ver la cultura inca, vamos a ver cuáles son las características fundamentales y cuáles son en sí, qué significa, qué fue la cultura inca. La cultura inca, civilización inca o cultura incaica, a veces también escrito inca, como se encuentra en esta frase, fue una de las culturas precolombinas de mayor extensión de América. Esta civilización regía un poderoso imperio de Sudamérica, centrado en los Andes centrales, cuando llegaron los conquistadores españoles hasta el año de 1532. El imperio inca fue la organización política más grande de América precolombina y existió entre los años 15 y 16. Se extendía desde la costa pacífica sudamericana hasta las cimas andinas y desde los actuales territorios de Perú, Ecuador y parte de Colombia al norte hasta las partes de Bolivia, Chile y Argentina hacia el sur. Su capital era la ciudad sagrada del Cusco en el actual territorio peruano. Desde allí los incas dominaron la región andina hasta su caída frente a los españoles en el año 1533, quienes encabezados por Francisco Pizarro entraron a acabar con el modo de vida inca y fundaron el virreinato del Perú. Hubo focos de resistencia incaica, los llamados incas de Vilcabamba, hasta el año de 1572. Lamentablemente no pudieron hacer frente a las estructuras españolas. Los incas surgieron como una etnia en el área del Cusco, posiblemente durante el siglo XIII. Iniciaron su expansión durante el siglo XV. Su lengua principal fue el quechua. Mucha de su cultura pervive o sobrevive hasta la actualidad en regiones que en su momento formaron parte de este gran imperio. También se conservan relatos y artefactos que perduran durante la época colonial y restos arqueológicos como el poblado de Machu Picchu, que también es hoy un lugar de carácter turístico que nos permite, obviamente, identificar, saber cómo vivieron todas estas poblaciones en un determinado tiempo. En cuanto al origen de la cultura inca surgió posiblemente en el siglo XIII después de Cristo, en el asentamiento de un grupo de familias del Valle del Cusco. Algunas interpretaciones habían planteado que este grupo procedía del Tiahuanaco o Tiwanaku, una cultura en el sur cuyo colapso se pensaba que había motivado o había originado migraciones hacia el norte, pero actualmente esta idea está puesta en duda. De todos modos, se suele aceptar que la organización política de los incas fue influida por culturas anteriores como la Tiwanaku, la Wari, que eran sociedades estatales y ya bien estructuradas para aquella época. A lo largo de los años, los primeros asentamientos sometieron por la fuerza a los grupos preincaicos de la región y los incorporó a lo que los incas denominaron el famoso Tahuantinsuyo, que en quechua, obviamente, traducido al español significa las cuatro partes. Es decir, su imperio, así desarrollaron una poderosa ciudad prehispánica que llegó a albergar a varios miles de habitantes y extendieron su dominio a casi 1 millón de kilómetros cuadrados en el siglo XV y en el siglo XVI. Según la tradición incaica, el guerrero Manco Cápac fue el organizador y primer gobernante de los incas en el Cusco.
protagonista de uno de los principales mitos funcionales incaicos. En este mito se lo describe junto a su esposa Mama Ocllo, ambas conocidos en la unión del lago Titicaca entre la diosa Mama Quilla, la luna, y el dios Inti, que fue el sol. Eso en cuanto a la historia del aparecimiento y fundación de este gran imperio. En cuanto a la ubicación de la cultura inca, nosotros en este mapa nosotros podemos ver toda la extensión que tuvo el imperio inca, toda la extensión que se iba formando. La civilización inca se desarrolló en el centro oeste de Sudamérica. En su momento de mayor expansión, el imperio inca llega a controlar los territorios de Ecuador, Perú, oeste de Bolivia, parte del sur de Colombia, noroeste de Argentina y norte de Chile, especialmente en la región costera y en el piedemonte andino. Los incas aprovecharon la enorme variedad ecológica de la región andina, con sus costas, valles, sierras, altiplanos y selvas, que ofrecían distintos recursos. Además, supieron dominar las condiciones de vida frías y secas de algunas de todas estas zonas. En cuanto a las características de la cultura inca, vamos a ver cuáles fueron las principales características de este gran imperio. Los incas fueron la última gran civilización precolombina de América, además de sus propias características culturales, supieron recoger e integrar los conocimientos técnicos, artísticos y tecnológicos de sus antecesores y también potenciarlos. Su lengua, el quechua o quichua, aún persiste en algunas regiones que antiguamente formaban parte del imperio. El quechua era la lengua oficial o vehicular del imperio inca, pero también se hablaban otras lenguas, como el aymara, el mochica y el puquina, lo que demuestra que las culturas sometidas a los incas podían conservar sus lenguas y además podrían ejercer algún grado de influencia sobre la civilización inca. Esto sucedió no solamente aquí, si nosotros vemos la evolución, por ejemplo, del imperio romano, el imperio romano de los diferentes pueblos en los cuales iban conquistando, se iban adhiriendo a este gran imperio en lo que se dio en el estado occidental, oriental de Europa, prácticamente las diferentes culturas, las diferentes ciencias, tecnología, en la cual llegó a su gran apogeo el imperio romano, también obviamente fue a causa de la absorción de las técnicas, las culturas, la ciencia, las artes de los pueblos que fueron conquistados. Cosa similar sucedió acá también. En su apogeo, los incas construyeron importantes obras arquitectónicas de las que aún persisten ruinas como las célebres mencionadas, como por ejemplo Machu Picchu, entre otros vestigios de sus principales ciudades como Pisa, Ollantaytambo o las fortalezas ceremonial de Sayaguman, a 2 kilómetros del Cusco. La cultura, la música, la literatura transmitida de manera oral y la pintura fueron artes muy cultivadas por los incas, junto a a la textilería, a la orfebrería y la producción de cerámica con fines prácticos, estéticos y sobre todo ceremoniales. También se destacó su ritual de momificación, especialmente para preservar los cuerpos de los reyes y los nobles fallecidos, que eran exhibidos durante ceremonias rituales para recibir la veneración de todo su pueblo. En cuanto a la organización social de esta gran cultura, de este gran imperio, la sociedad incaica se estructuraba en base al ayllu. ¿Qué es el ayllu? Concepto que podría traducirse como linaje, comunidad, genealogía, parentesco o casta, es decir, la existencia de un antepasado común, real o mitológico. Hermanaba de los miembros del ayllu y los organizaba para emprender el trabajo, como la agricultura comunal, la actividad militar, entre otras actividades que estaban relacionadas al ayllu. Cada ayllu tenía un curaca o jefe que generalmente era elegido por el propio grupo y lideraba el resto por ser considerado el más sabio, además de servir como intermediario entre el ayllu y las autoridades incaicas. También contaban con un sinchi, que era un líder militar. Esto no significa que no hubiera estamentos o clases sociales.
De hecho, la nobleza y el pueblo estaban bien diferenciados en la sociedad incaica y cada uno tenía su distinta jerarquía dentro de todos estos procesos. Por ejemplo, la nobleza estaba conformada por el monarca llamado Inca y su familia, descendientes de los antiguos monarcas, los jefes militares, sacerdotes o altos funcionarios, y los curacas del pueblo sometidos a que obedecían al imperio y representaban a la aristocracia local ante los incas. La nobleza se distinguía entre las siguientes características. Primero, la realeza o corte imperial estaba formada por el monarca, el inca, su esposa, Coya, y sus principales legítimos, los auquis. La nobleza de sangre era descendientes de los monarcas incas fallecidos que integraban grupos de parentescos llamados panacas y solían desempeñarse como funcionarios de altos rangos, gobernadores, sumos sacerdotes, jefes militares, entre otros puestos nobles. La nobleza por privilegio eran personas nacidas fuera de la nobleza de sangre, pero que habían adquirido posición jerárquica debido a sus actuaciones destacadas, por ejemplo, en la guerra, el sacerdocio u otras actividades de gran importancia de aquel momento. En cuanto a la nobleza local, por su parte, eran los curacas de las comunidades dominadas por los incas que intermediaban entre el ayllu local y las autoridades del Cusco. Eso en esta primera etapa de la nobleza. Ahora vamos a ver cuáles eran las características en función del pueblo. El pueblo estaba integrado por el común de los habitantes del imperio inca, dedicados a labores como la agricultura, la pesca, la artesanía o el comercio. Según su oficio o condición podían llamarse, por ejemplo, hatunrunas. Eran campesinos dedicados a la agricultura y a la ganadería. Los Mitmacunas eran colonizadores de nuevas tierras por órdenes de las autoridades incaicas. Los llanas eran siervos puestos al servicio del Inca y también de la nobleza. Los mamaconas y akyas eran mujeres dedicadas a la celebración de textiles o encargadas de la cocina y otras áreas en recintos especiales. Eran reclutadas en distintos puntos del imperio y podían convertirse en esposas secundarias del Inca o de otras autoridades. El Pampa y Runa eran mujeres prisioneras de guerra obligadas al ejercicio de la prostitución. También ejercía y existía este tipo de actividades. No se ha hablado dentro de los historiadores, pero también existe la presencia de este tipo de actividades. Y las pinas eran prisioneros de guerra sometidos al Estado para labores agrícolas en condiciones de esclavitud. Entonces ahí nosotros podemos ver todas las estructuras de también entre la función del pueblo, cómo se iban desarrollando. En cuanto a la organización política de la cultura inca, los incas tuvieron una de las organizaciones políticas más complejas de toda la América precolombina. Se trataba de una monarquía encabezada por el inca, considerado el hijo del Inti, o sea, del sol, y de un ser sagrado. Sin embargo, la monarquía inca respondía a una organización dual que llevó a algunos autores a caracterizarla como una diarquía, pues contaba con reyes, uno de Cusco alto, obviamente el Anancusco, y otro del Cusco bajo, que era el Urincusco. El primer, llamado Zapa Inca o Inca, controlaba especialmente los aspectos civiles, políticos, económicos y militares, y el otro, llamado Huillacumu, concentraba el poder sacerdotal. La autoridad del Huillacumu era menor a la del Inca, pero era influyente en las decisiones imperiales. Los demás cargos políticos ocupados por la nobleza se organizaban de la siguiente manera. Aquí podemos observar. Tenemos el Auqui, era el príncipe heredero que ejercía el cogobierno junto a su padre, como una forma de prepararse para, obviamente, una antesala de su preparación para el ejercicio del cargo. Era escogido entre todos los hijos varones del Inca y de la Coya, de modo que era designado por mérito y no por la mayoría de edad. El Tahuantinsuyo o Cachami
era el consejo principal compuesto por 4 apus que gobernaban cada uno de los 4 suyos, que estaban integrados del Tahuantinsuyo o regiones del Imperio Inca. Tenemos el Chichaysuyo, tenemos el Contisuyo, tenemos el Antisuyo y tenemos el Coyaxuyo. Estaban respaldados por 12 consejos secundarios. Ustedes pueden ver la estructura que tenían ya este imperio dentro de estas estructuras. El Apunchi eran los gobernadores de las provincias del imperio con atribuciones político-militares que respondían directamente al Consejo Imperial y también al Inca. El siguiente subdivisión tenemos el Tucuyricui. Su nombre significa el que todo lo ve y era un veedor y supervisor imperial que controlaba a los funcionarios de cada provincia y estaba facultado para asumir en caso de ser necesario la autoridad local. El curaca era el jefe del ayllu y comunidad equivalente más o menos a un cacique. Generalmente era elegido por su propio grupo o pueblo por ser considerado el más sabio, aunque podía ser designado por las autoridades incas. Era quien interpretaba entre el ayllu y la autoridad imperial y se ocupaba de la justicia y de las recolecciones de tributos y de mantener el orden en su región, en su localidad a la cual era delegado. Entonces aquí nosotros podemos ver también en cuanto un poco a la organización política de la cultura inca. Es decir, nosotros podemos observar este gran imperio prácticamente se puede considerar que fue previamente concebido, que ellos ya tenían una organización bien estructurada para cada una de los sectores, de los pueblos que periódicamente por efectos de conquista se iban adhiriendo. Eso quiere decir que ningún segmento de la población era desatendido, todos eran atendidos de forma oportuna en diferentes problemas, en diferentes dificultades, en cuanto a producción, en cuanto a procesos de bélicos, siempre estaban atendidas toda su población. El rey siempre estaba atento y estaba en constante vigilancia y noticia de todo lo que sucedía a lo largo y ancho de todo su imperio. En cuanto a la economía de la cultura inca, en esta última parte vamos a ver a qué se dedicaban y qué es lo que hacían. La economía del imperio era fundamentalmente agrícola. El cultivo de las tierras del rey y el cuidado de sus rebaños era asignado a los ayllus y a un sistema de terrazas e irrigación que permitía el acceso a los recursos de diversos pisos ecológicos. Entonces ya desarrollaron las famosas terrazas en las zonas con bastante declive para poderlas aprovechar y cultivar. Y también construyeron grandes acueductos, los cuales les sirvieron como proceso de irrigación a determinados sectores o tierras áridas para que se transformaran en suelos productivos. Se estima que los incas cultivaron más de 80 especies vegetales, como la papa, casi 200 variedades, el maíz domesticado de modo independiente al mesoamericano, el camote, también llamado batata, la quinoa, la ruba, el tomate, el maní, la mandioca, la palta y el frijol. También cultivaron plantas textiles como el algodón, el maguey y para uso recreativo o ceremonial como el tabaco y también la coca. Además, se desarrolló la ganadería que consistía en la cría de camellos andinos como la alpaca, la llama o la vicuña y la pesca que se realizaba en lagos y sobre todo en las costas del Pacífico. La economía de los incas era controlada por el Estado, que también se ocupaba de las obras públicas, caminos, puentes, templos, palacios, entre otras estructuras. El trabajo era obligatorio y proporcional a cada una de la edad. También existía el servicio militar obligatorio para todos los hombres y labor de mensajería o los chasquis que podía comunicar distintas regiones del extenso imperio con rapidez gracias a un sistema de relevos que existía como en las carreras de postas en la actualidad. La administración inca se basaba en los quipus, un sistema de cuerdas anudadas que se usaban para llevar la contabilidad de todo lo que producían y todo lo que intercambiaban, porque recordemos que el comercio se desarrolló en esta época a base del trueque, eso es el intercambio de diferentes productos entre diferentes regiones. Estos son los temas que nosotros hemos visto durante el desarrollo de esta presente clase. Espero que todos los temas hayan sido de
de bastante beneficio para cada uno de ustedes y de esta manera obviamente puedan desarrollar de manera precisa su tarea. Recuerden revisar siempre las instrucciones de la tarea para que no tengan dificultades el momento de ejecutarlas. Señoras y señores, nos estamos viendo hasta la próxima clase.